presentación teórica de lo que es producción de BIES, asignatura que, como adelantábamos ayer, tiene, como bien indica su nombre, como objetivo principal y fundamental el abordar la producción de uva, particularmente en sus dos contextos, que son los más importantes, al menos a nivel nacional. Recordando, uva de mesa, es decir, uva que se exporta, y uva que se utiliza para vinificación. Misma especie, pero objetivos productivos totalmente distintos. Podremos incluir rápidamente, antes de hablar de cualquier cosa, que los manejos y los requerimientos en cada caso sí van a ser diferentes. En esta primera clase vamos a hablar de algunos aspectos importantes. Vamos a hacer la presentación de la asignatura, que es la típica perorata de toda la vida. Vamos a hacer cortitas, que ya nos conocemos, así que no hay para qué extenderse mucho allí. Sí les voy a presentar cómo está organizada la asignatura. La asignatura ha sufrido modificaciones respecto de ediciones anteriores, cosa que me alegra bastante, porque lo cambia Teresa, dicen por ahí. Así que vamos a hablar de eso, vamos a ver de qué van las evaluaciones, fechas potenciales de evaluaciones. Recuerden que este par de semanas iniciales son como de rodaje, por tanto, lo que yo establezco como un caso ideal puede modificarse. Sin embargo, es la intención que no se modifiquen ni las fechas ni las metodologías de evaluación. La metodología de evaluación la voy a presentar en un ratito más. Respecto de la presentación de la asignatura, cabe comenzar como siempre con este montón de texto que no vamos a leer, se los dejo ahí porque parte de la formalidad. No iba a ser una síntesis de esto, porque es importante que se pueda sintetizar más. Sí, el perfil de egreso es lo que se declara que ustedes van a ser capaces de hacer una vez que se titulen. Las brechas existentes siempre son tratadas, o siempre se tratan de cubrir con las modificaciones curriculares que se realizan habitualmente. Se dice en el perfil de egreso que ustedes van a ser capaces de realizar varias cosas. Van a ser capaces de desenvolverse en varios ámbitos del área agrícola, fundamentalmente, y también agroindustrial. Esta asignatura se enmarca fundamentalmente en aquello que tiene que ver con producción de cultivos, post cosecha, porque la post cosecha, si bien es cierto, ustedes la van a ver en una asignatura en particular durante este semestre, se supone, también la vamos a abordar desde la perspectiva única y diferenciadora que tiene la vid, al menos en el contexto de la exportación de la fruta. Asimismo, veremos temas o tópicos asociados a control de plagas y enfermedades, tópicos que, si bien es cierto, también abordaron, ahora lo haremos desde la óptica única y exclusiva de las vides. Tema de riego, también lo vieron por ahí, ¿o no? ¿Tuvieron una asignatura de riego en algún momento de la vida? Sí, vamos a hablar de eso. Por tanto, esos cálculos de evapotranspiración y todas esas cosas hermosas volverán en gloria y majestad para atormentarnos un poquito más. Todo esto se enmarca evidentemente en la necesidad de que cuando ustedes salgan y se enfrenten al campo laboral real, sean capaces de agregar valor a las instituciones en las que ustedes estén participando. De eso se trata, no solamente cumplir con un horario. Por tanto, esta asignatura se entrelaza muy bien con lo declarado en el perfil de egreso. No lo pierdan de vista. No es ninguna de las asignaturas que ustedes tienen, especialmente en este tercer y cuarto año, ninguna de esas no encaja en esto que se declara en el perfil de egreso. El perfil de egreso, que de hecho son dos diapositivas porque era muy largo. Así que denle una miradita a eso si es que tienen tiempo y ojalá que les haga sentido. Ahora a lo que nos compete. Esta asignatura está organizada en 3 grandes bloques o 3 grandes experiencias de aprendizaje.
Cada una tiene un pequeño título que trata de mostrar rápidamente con ese titular de qué va esa experiencia. Las experiencias declaran un resultado de aprendizaje y ese resultado de aprendizaje tiene indicadores de logro. Indicadores que, si se logran, significa que ustedes lograron el aprendizaje declarado y por tanto superaron exitosamente la primera experiencia. Y así, con las 3 experiencias que hay. Una de las modificaciones que tuvo esta asignatura, que a mi modo de ver es bastante beneficiosa, es que ya no se organiza de una manera como contextual, luego manejos más generales. Ahora lo que se hace es partir directamente desde los manejos, lo cual es muy beneficioso porque nos hace ganar tiempo en la parte que es difícil, en la parte que es compleja porque tenemos que ir anclando algunas cosas importantes, la filología, por ejemplo, con el objetivo productivo. Y de ahí agarramos los manejos y los vamos entendiendo. Así funciona la agricultura en general. Por eso esta experiencia se declara como técnica de producción de vides, porque aquí vamos a ver todo lo que sería un plan de manejo para una uva o para un cultivo de uva para vinificación y por separado para uva de mesa. Hay diferencias enormes, pese, insisto, a que es la misma especie. Y asimismo veremos evidentemente la parte de requerimiento de datos climáticos fundamentalmente para las vides dado un contexto u otro. Entonces finalmente la idea es que ustedes sean capaces de decir, ok, un desoje debe hacerse en tal momento si yo quiero cumplir tal objetivo. Eso. ¿Ya? Que parece simple, hasta cierto punto lo es, pero todavía sigue siendo muy sintético, ¿ya? Muy artificial. Por eso es que existe la experiencia de aprendizaje 2 que tiene que ver con seguimiento y control productivo, donde agarramos lo anterior y lo contextualizamos. En ese sentido, lo que debiésemos hacer es ser capaces de gestionar información no solo contextual de un caso de estudio, por ejemplo, sino que también información recogida de una fuente como el campo mismo. ¿Vale? Vamos a hacer estimaciones de producción, cálculos relativamente sencillos en un modelo, al menos el que les vamos a revisar este semestre, es un modelo que funciona bastante bien. Si ustedes lo quisieran hacer más preciso, se puede. ¿Complejiza el mono? Por supuesto que sí. Nosotros vamos a llegar hasta cierto punto de complejidad porque más allá, no es ser diversionista, pero en realidad no tiene tanto caso. Yo necesito darle herramientas que ustedes puedan agarrar y usar, que funciona así, ¿vale? Pero que las sepan tomar y sepan que si en realidad un poquito más abajo, un poquito más arriba, el martillo pega distinto. Esa es la meta. Entonces, bueno, con esta experiencia de aprendizaje número 2, vamos a ver temas, por ejemplo, relacionados con nutrición, vamos a meter el riego, vamos a meter la gestión de información pensando en la estimación de producción, por ejemplo. Y eso, aquí es donde ustedes pudiesen, al final de esta experiencia, lograr hacer un plan de manejo, dado un contexto. Antes estábamos un poquito fuera del contexto, usábamos un contexto muy chico, acá nos situamos en el terreno y decimos ya, esta es mi condición, ¿qué tengo que hacer si quiero llegar allá? Esa es la idea de la experiencia número 2. Y finalmente la experiencia número 3, la más fabulosa de todas, para algunos, la peor para otros, cosecha y post cosecha. Es un tema. La cosecha abordamos la cosecha desde las dos aristas, realmente relativamente similar, solo que en una podemos mecanizar, en otra no. Pero la post cosecha solo la atañe a una de estas aristas, una de estas como áreas de producción, que es la uva de exportación. Recuerden que la uva para vinificación se cosecha y se procesa el mismo día. No existe el concepto de post cosecha en la uva para vinificación, lo cual es más fácil, igual, si ustedes lo piensan. Cuando uno se dedica a hacer un parse de temperatura o a condicionar la fruta a ciertas temperaturas, como si cuando la queremos mandar a un mercado que queda a 40 días de distancia en tiempo, claro. Bien, eso respecto de las 3 experiencias de aprendizaje. Sus resultados de aprendizaje están allí declarados también. Eso en mi cabeza no falla, debería estar también disponible en el ABA y visible para ustedes. Lo mismo que los indicadores de logro declarados allí. Otra modificación interesante que tuvo la asignatura es la incorporación de actividades
formativas de tipo diagnóstica, y les recomiendo que hagan, son evaluaciones sin nota. Ustedes pueden realizar en el ABA. ¿Se van a aparecer las pruebas? ¿Aún? ¿Se van a aparecer a las pruebas? No por lo que te voy a presentar a continuación, pero sí en el sentido de que están pensadas para que apunten a aquello que es relevante. ¿Ya? No sé si cacháis que no estáis dando pie con bola porque en realidad te falta más estudio en un área de eso que vamos a revisar en una evaluación. Como para reportar unos Y cachar dónde tenéis que apuntalar un poco el estudio, es para eso. Igual de todos modos tengo pensado hacer algo un poquito más didáctico hacia el final de cada una de las experiencias antes de la evaluación, a fin también de aunar cosas, también focalizar algunos aspectos importantes que tuviesen que ser reforzados por parte de ustedes. También, por eso no es parte de la asignatura, pero se me ocurrió que antes de la evaluación sería súper interesante para ustedes, quizás pese a que está declarado en todas partes, van a estar ahí todo lo que quieran, hacerles una tablita de contenidos, es decir, en esta evaluación se espera A, B, C, J. Sí. No cuesta nada. Eso espero hacer, una de mis ideas de esta semana de vacaciones que tuvieron. Ya, eso, ¿alguna pregunta, chiquillos? ¿Dudas, consultas, inquietudes? ¿No? Sí. ¿Salida de terrenos tenemos? Con técnica. Sí, pues estoy obligado. La que tenemos sala. ¿Cuál? Dijo que quizás tengamos que ir a una salida de terreno junto con ustedes porque acá los dos temas. Con Francisco, mira la escuela también. Sí, hay una planificada, pero esa está más adelante. Esa tiene que ver con programa de mejoramiento. Ya, es una que tenemos así como casi segura. Hay otra que para mí es más importante, que es aquella en la que vamos a ir a podar. Porque no tenemos prácticamente parras podables en Pirque todavía. Si bien es cierto, este año vamos a hacer el establecimiento, esperamos, del viñedo nuevo, no vamos a poder hacer una poda productiva. Y a mí me interesa igual que le metan tijera en las plantas, ¿ya? Porque es una sensación de riesgo calculado que es súper enriquecedora para ustedes. Al sentir cómo se destruye el tejido bajo esa tijera. Poético incluso. Por lo tanto, esa sí, y esa la estoy masticando porque es complejo que nos permitan hacer esas cosas en un campo. Estamos agotando una instancia que sería ir a Terra Mater. Ya nos recibieron una vez ahí, pudimos hacerlo sin ningún problema. Iríamos en un grupo grande, cosa de abarcar harto terreno también para ellos, que sea interesante llevarnos a podar. Y así ustedes se quedan con la experiencia también de haberlo hecho en un contexto real y productivo. ¿Bien? Esa por un lado, la otra con Francisco, que esa viene como en el no sé si segundo o tercer tercio del semestre, tenemos que ponernos bien de acuerdo, necesitamos follaje para ver, pero esa viene. Y quizás en una de esas me reciben un viñedo ahí en Pirque, cerquita de también podría ser una instancia interesante porque cuando uno va de visita técnica, uno no va a sacarse fotos nada más, sino que también va a empaparse de los criterios de manejo, que esa es la cuestión. Ustedes tienen que volverse como agendas cerebrales y escribir cómo diablos enfrentan la producción y los problemas que pudiesen tener los agricultores que ustedes visiten. Eso será la salida técnica, la visita. No va a ser. Ya, eso. ¿No se tienen más preguntas con esto? Ya, lo que siempre preguntan, las pruebas, fechas. Ahí está la fecha puesta en semana. El día de semana 1, saquen la cuenta para abajo. Es la propuesta semiformal que les doy. Si no hay una modificación, que les informe yo de aquí a 2 semanas qué hacer con esas fechas, porque esas fechas van a ser. Porcentajes los hallé escritos. En sistema ustedes van a ver 3 notas. La segunda nota está constituida por ese encargo de presentación y un seminario. Es encargo de presentación hasta ahora, ya, porque es la mejor forma de evaluar eso que es tan complejo de evaluar. Por lo pronto.
¿Cacharon cómo es la mano con las presentaciones? Sí. Nosotros nos presentamos como usted. Por eso hay que saber cómo es ahora. Bueno, no, estamos esperando. Llegaste a la parte más importante de la presentación. Y eso fue la primera clase que era. Sí, pues les va a tocar. A los que no les había tocado presentar, ¿Alguna pista? son de tiempo ajustado, tienen que ser muy técnicas y muy bien defendidas. ¿Preguntas? Por supuesto, hay un tiempo destinado a preguntas. Ya, eso respecto de las evaluaciones. Lo del seminario no les tengo fecha propuesta, por eso solamente dejo la semana 11 para eso. No les tengo una fecha propuesta porque lo vamos a ir moviendo si es necesario de acuerdo con lo de las salidas a terreno. El seminario es el estudio y presentación sintética de un documento científico, un paper, que les va a tocar, en el que se aborda algún tema de interés para la asignatura. Ya información o literatura científica reciente que ustedes van a tener que presentarle al resto de sus compañeros. La forma y formato de esa presentación se los voy a indicar más adelante, es sencilla. Tienen que gastar poco tiempo en cosas irrelevantes y todo el tiempo en lo que es importante. Explicar qué se hizo, cómo se hizo y los resultados. Para redondear finalmente la conclusión a la que llegan y la discusión de esa conclusión. Ya lo vamos a ver, por eso no los quiero abrumar con tanta cosa. Entonces, finalmente, la segunda nota que va en el sistema va a estar constituida por dos componentes: el encargo con presentación y el seminario. Eventualmente, esta experiencia 3 también podría tener una pequeña desagregación si es que, si es que efectivamente se logra hacer el establecimiento de las plantas. Y allí les voy a encargar el monitoreo fenológico de una planta en particular. O sea, a lo largo de todo el semestre van a hacer una bitácora de seguimiento de esa planta con una observación semanal es suficiente, que la pueden hacer el mismo día que vayan aquí. Pero eso está por verse, por eso no lo coloqué, no me la quise jugar tanto, más conservador, al menos por ahora. Preguntas, chiquillos, para esto. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Todo claro? Excelente, si está todo claro, ¡pum! Vamos a ver los contenidos a abordar, así ya como clase en serio, del día de hoy. La idea es que hoy día se lleve un pequeño contexto de la producción de uva a nivel nacional, cómo se han movido las superficies plantadas, cómo se ha movido el tema de las exportaciones, que también es súper relevante, para finalizar con fenología. De fenología igual ya hemos hablado en alguna otra instancia anterior. La fenología, recuerden que es pareja para uva de mesa y uva para vinificación en la misma especie, por tanto son las mismas etapas. No obstante, el momento de ocurrencia de cada una de estas etapas varía, porque los requerimientos de acumulación térmica especialmente son distintos entre una variedad y otra. Para partir, vamos a hablar de uva de mesa, en el entendido que esta uva es producida para ser exportada. La uva de mesa en Chile no se cultiva para el mercado interno. Esa es una realidad que debiésemos considerar prácticamente absoluta. Lo que no se puede vender afuera es lo que queda acá. Nadie prepara la producción pensando en que la fruta quede aquí en el mercado nacional. Dicho esto, entonces, lo que ustedes observan acá es la superficie plantada en hectáreas de distintas especies de importancia agrícola, frutal en Chile. Cerezo, avellano, nogal, palto, vid de mesa y manzana. ¿Alguna sorpresa? El avellano europeo. Ah, bueno, pero claro, entre el avellano y el nogal ustedes pueden decir no se exporta la fruta, pero... ¿Cómo ha crecido exponencialmente en los poquitos años? Brutal. Eso se veía venir, de todos modos, hace, yo diría, unos 10 años atrás, el potencial ya estaba descrito, lo que faltaba era el mercado. Así que se expandiese lo suficiente para justificar el establecimiento de... No, yo lo vi en 5 años, fue como brutal la última. No se informaba la expansión de producción, claro. La idea de que había que producir era estaba antiguo, sí.
más yo diría cerca de 20 años que se conocía el potencial. Pero como te decía, faltaba el mercado. Apareció el mercado y esta cuestión explotó. Y sí, los últimos 5 o 7 años atrás. 8 años, nosotros tenemos hace 5. Y Sí, se vende. claro, Se vende súper bien, súper rápido. ¿El cerezo? ¿Le llama la atención que el cerezo esté ahí o no le llama la atención? No, cierto, todo el mundo habla del cerezo y como que la fruticultura de pronto fue hablar del cerezo. pero quizás esto cambie el otro año, porque se están sacando No es tan cerezo rápido, no es tan rápido. pero se va a notar el cambio del... o sea, en cortos años va a ser al contrario, el avellano va a pasar Yo no y el sé, cerezo... no sé si ocurra tanto así, porque los requerimientos climáticos del avellano son Por ejemplo, para el bastante sur, menos flexibles que el cerezo. Un cerezo yo lo podría poner en Valparaíso, un avellano no lo pongo en no, Valparaíso. pero por lo menos en la novena región, todo lo que era cerezo, Sí, chao. fue reemplazado por avellano y era cerezo, manzano y durazno, si no me equivoco, y eso salió todo y se reemplazó por avellano. O sea, era fundamentalmente carozo lo que había y manzana. Carozo y manzana. Bueno, la vid de mesa tuvo varios años de mucha relevancia, era el frutal que más se exportaba a nivel nacional, uno de los que mayor superficie plantada también tenía. Compartía ahí siempre la pelea con el manzano, hasta que bueno, cositas pasaron y evidentemente competidores mucho más interesantes desde la perspectiva económica aparecieron, como el cerezo. El cerezo que yo creo que se ha quedado por el primer lugar de hace mucho rato. Esto igual impacta porque Chile es un país pequeño, tiene un pasillito nada más, que tiene además un subpasillo, que es básicamente la depresión intermedia, que es donde está concentrada la producción de un sector súper específico dentro de nuestro esquema regional. Por lo tanto, la presión de estas modificaciones es importante respecto de la superficie plantada. Les dejé aquí la superficie plantada en los últimos 5 años para la uva de mesa. ¿Qué pueden observar de ese gráfico? ¿Qué información compleja pueden pillar ahí? Cada vez menos superficie, cada La año... disminución sostenida, al menos en los últimos 5 o 10 años incluso si quisieran. La superficie actual ronda las 31.000 hectáreas. ¿Vale? ¿Puede ser reemplazado por otro frutal o por vinífera? Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué explica esto? ¿O qué cosas, porque no es una? ¿Qué factores pudiesen estar explicando esto? Mercado, vale, lo que hablábamos recién, ¿cierto? El cerezo, que tal o cual, mucho mejor, ya, ok, sí. Esto no es como cambiarse de lechuga a tomate. Poner un frutal implica un cambio de infraestructura, es bien complejo, entonces estas modificaciones igual son lentas, pero han sido sostenidas. Eso marca una tendencia importante. ¿Temperatura dices tú? Sí. Porque a ver, cuéntame un poquito más. Estamos teniendo temperaturas más extremas en poco tiempo, puede ser, y eso afecta considerablemente al cultivo. Entonces hay que irse adaptando cada año. Vale, y tú dices que en ese sentido la vid es menos competitiva que otros cultivos. Esa es como tu propuesta. Sí. En parte sí, en parte es cierto. El tema del cambio climático ha mostrado las garras hace rato ya. Vemos que hay eventos climáticos súper extremos, que antes eran muy infrecuentes y ahora no. Ahora todos los días tenemos olas de calor enormes, que se acumula el calor y no se mueve, no se mueve, no se mueve. Son días en los que las temperaturas se mantienen súper altas. Y eso claro que afecta. Claro que afecta y afecta fuerte, especialmente cuando pensamos que la fruta tiene que durar en la cosecha. Eso nos ayuda mucho. ¿Qué más? Tenemos competición, aspectos climáticos, ¿qué más? ¿Qué más creen ustedes que está afectando? Los suelos. A ver. No, sobrepoblación igual, el crecimiento La de competencia ciudad. clásica que existe entre la agricultura, este pasillito donde cultivamos, con este pasillito donde vivimos, tienen que estar compitiendo por el mismo espacio. Por tanto, uno empieza a comerse al otro. Y claro que vender casa es más rentable que vender uva, o vender cualquier cosa, al menos en un corto plazo. Bien, sí, de acuerdo. Competencia con la urbanización. Súper de acuerdo con ustedes. ¿Qué más? La estipulación de mercado. ¿Cómo se? Es que hay no sé cómo se llama esa propiedad que se dedica a decir, ya, tal cosa en 10 años más va a valer mucho menos.
Pero no sé cómo explicar. ¿Ya? ¿Tú crees que es una cuestión como medio especulativa? Sí, porque por ejemplo, en el gráfico que muestra ahí se nota al tiro una alza de baja del 2023 al 2024, bajó bastante. Por supuesto que sí. Pasamos de 40 y tantas mil, casi 50.000 hectáreas hace 10 años atrás. Sí, es que me refiero a que del 2020 al 2023 es como va bajando, pero de a poco. Pero después del 2024 al 2023 hubo una baja bien fuerte. Sí, mira, una recomendación en general cuando les toque como analizar esto de líneas temporales, traten siempre, más que ver el delta año a año, porque en realidad eso es variable, puede ser muy variable y no es tan sensato. Uno debería mirar entre sí en unidades más grandes. Entonces, tira una línea de tendencia entre ese punto y el otro y cacháis la pendiente. Lo más pronunciada la pendiente, más fuerte es la caída, lógico. O al revés, el alza, depende. ¿Ya? Entonces, mirar año a año, no necesariamente en este tipo de cosas de superficie plantada en particular, son decisiones grandes, por lo que les decía. No es cambiarse de lechugas a poroto. Implica mucho costo. El dejar de producir, arrancar y volver a poner algo, mucha plata. Mucha plata. El sacar planta es carísimo. El tema de no sale rentable la producción con temas de insectos, la sanitización que requiere un producto por efecto de bichos. Insectos. Ya como plagas nuevas y cosas así, La mosca. no tenemos ningún problema extra. La aloesia está estable hasta cierto punto y enfermedades nuevas tampoco, por lo pronto. ¿No será también el hecho de la expansión de la certificación? No le ha afectado directamente, pero sí la disponibilidad hídrica. La desertificación y sequía son cosas que van de la mano, pero no son lo mismo. Pero sí la disponibilidad hídrica también ha sido un tema. El gasto de producción, Los costos sobre ganancias. puede costar harto producir 1 kilo de uva y el retorno no es tanto. Ese es un drama. Y ahí yo creo que agarraron como las principales razones ellos del por qué está pasando esto. Producir uva de mesa es caro, es súper demandante de mano de obra. Y si el retorno no es tan interesante como un cerezo, que también es bien demandante de mano de obra, hago la inversión grande, arranco todo, pongo cerezo u otro cultivo de alto valor. Profe, y es también muy difícil cambiarse como de uva que está dedicada a la exportación a uva vinite, o no es un cambio tan drástico. No es difícil, no es difícil, ¿Y pero no será que también pasa eso? Que como no hay tanto cuidado, como no tiene la post cosecha, es como más fácil. esa carta y la voy a dejar ahí reservada, porque nos vamos a ver en breve cómo se mueve la superficie plantada en Chile de uva para vinificación. Si hay un incremento, podría quizás estar relacionado a eso. Porque como Si no es no, tan difícil hacer el cambio, quizás no es tanta plata como... Y aparte igual en vender vino, en buen vino. eventualmente, ¿cierto? Sí. Profe, y el tema mercado, me refiero yo, que entran nuevos países a la competición, ¿Cómo cuál? también influye, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué país? Perú. No, pero yo hablaba en general porque China también está, volviendo al tema de los cerezos, por ahí ellos están aumentando su superficie, Sí, por pero- eso el año pasado disminuyó un poco Tu la... competencia más directa es siempre el que Perú. está en tu mismo hemisferio. Y Perú. Brutal. Sí, es una de las razones también de por qué la industria está en un punto de inflexión importante. Pero influirá porque, o sea, ellos tienen igual diferentes climas, pero ellos salen antes que nosotros, pues. Entonces cuando ellos no tienen, nosotros estamos teniendo, entonces... Este cuadrito simplifica súper gruesamente esto de las fechas en las que se empieza a cosechar. De hecho me quedé un poquito corto, yo debía haber incluido así como la mitad de noviembre, porque a mediados de noviembre en Atacama y Coquimbo igual hay cosecha, igual paran. Las variedades más tempranas comienzan ahí. Pero ya, ese era el negocio antes. Cuando uno piensa en esto, tiene que, no sé si lo han conversado o no, cacho, pero si este es el gráfico que describe la disponibilidad de uva en el mercado, o de cualquier bien de exportación, commodities en particular, cuando hay menor disponibilidad de ese recurso a una misma demanda, los precios normalmente son los más interesantes. Si pudiésemos graficar los precios, generalmente son así.
¿cierto? Son como opuestos, es como el espejo. Y tiene sentido, temas de oferta y demanda se entiende. Entonces, ¿cuál era el negocio originalmente de la zona norte de Atacama y Coquimbo? Mandar primores. Primores era la producción temprana, lo primero que salía, se empalaba, pum, y se iba rapidísimo. Y ganaban ahí los mejores precios del mercado, porque no había uva, nada. No había competencia No había tampoco. competencia, quedaban los restos mínimos de lo que era la uva de guarda del otro hemisferio. Nada, mínimo. Pero después se le acababa a ellos y venía el otro. Vale. Y el otro punto, el precio más alto al final, ¿cierto? Tardía. Resulta que Atacama y Coquimbo se dedicaron a variedades tempranas a mandar primores, a lo loco. Sí, funcionaba porque era muy buen retorno, realmente. Sin embargo, Perú Tenía más Vimos- temprano. sale más temprano, porque está más al norte, tiene una condición climática que le permite hacer eso sin ningún esfuerzo. Bueno, algunos esfuerzos sí, pero nada muy terrible. Entonces, claramente, ahora Atacama y Coquimbo ya no llegan en ese punto, sino que llegan por acá, cuando los precios ya han comenzado a bajar. Por tanto, el mercado de primores en Chile es un mercado cada vez más pequeño, cada vez más restringido y asociado a ciertas variedades únicamente. Pero aún así la calidad de la fruta es diferente. Sí, equiparable. Y- No tenemos ya la brecha. Antes existía una brecha importante, donde Perú tenía una fruta de menor calidad, una cosecha más breve, problemas de pudrición incluso. Ahora, mucho menos. Su problema yo diría que es el desgrane. Desgrane, golpe, que afecta el color, el golpe de sol, digo, y preguntar. Nosotros tenemos pudrición de golpe de sol lo mismo, pero más barato. Entonces es difícil, está complejo para ese sector. Claro, tú decías, bueno, igual todo el resto llega a cabo, y sí es cierto, pero el costo de producción hacia la zona centro es menor, hacia la zona norte es un poquito más. Profe, pero ¿y en Perú no pasa eso igual como que ya ellos llegan antes? ¿Y se van antes? O sea, con sus variedades tempranas llegan antes. Y después, por ejemplo, nosotros cuando ya así como que tenemos las variedades tardías saliendo, ellos llegaron antes. El problema es que ellos tienen variedades tempranas, medias, tardías, igual que nosotros. Entonces también llegan antes que Sí, ese punto. exactamente. Ah, ya. Es decir, ellos No llegan... pudieron por todas partes. Sí, por el tema ya geográfico, su posición en ese sentido es mejor. Nada que hacer. Hay una forma en la que se puede manejar la sobreoferta, que es con buena uva. Si yo no quiero llegar aquí, guardo esa uva, la cosecho, la guardo un par de semanas y así llego más o menos acá, cuando hay menor disponibilidad. Pero eso no es fácil de hacer. Tienes que tener muy buena fruta para poder guardarla. Guardarla un par de semanas en frío antes de exportarla. Y eso también es tener a taplar. Entonces, ojo, acá, esto de la disponibilidad yo lo estoy viendo grosso modo, pero no es lo mismo producir uva blanca, uva roja o uva negra. La uva blanca normalmente es de inicio de temporada a mitad de temporada. La uva roja desde, diríamos, mitad hasta tardía. Y la uva negra, misma historia, mitad hasta tardía. Lo que suele funcionar muy bien son estas cosas que van al revés. La uva rosada temprana o la uva negra temprana funcionan bien por tipo de uva. La uva blanca tardía también funciona muy bien porque cuando estamos buscando uva blanca en particular, no hay en este sector del uva, o hay muy poquita. Entonces, si yo puedo llegar con uva blanca en ese momento, se vende mejor. Creo que era blanca, inicio, medio, roja, medio, tal. Sí. Y la última. También las negras son normalmente medias a tardías, en términos del momento en que se hace. Les dejo acá la superficie plantada aproximada, por supuesto, de las distintas regiones. Fíjense que la distribución está súper marcadita. Región de O'Higgins, en primer lugar, Valparaíso, en segundo lugar, y en tercer lugar, todavía sobrevive Atacama, peleando con Coquimbo. Todavía la zona norte es una zona, entenderíamos como centro-norte, súper importante para la exportación de uva. Se exportan un montón de cajas, de todos modos. Se hace que pesa la contracción de la superficie plantada, la cantidad de fruta exportada es bastante alta. Y ahí no baja la misma tasa a la que baja la superficie plantada.
Cuando hablamos de cajas, este es un punto importante porque nos va a penar más adelante. Cuando hablamos de una caja de exportación, nos referimos a una caja que pesa 8,2 kilogramos. Ese es el estándar. Anótenlo porque lo vamos a necesitar. Ya, más adelante. El peso de la caja. Cuando hablamos de caja de exportación, en el caso de la uva de mesa, por supuesto, nos referimos a una caja de 8,2 kilos. Cuando nos referimos a cajas de vino, nos referimos a una caja con 12 botellas de 750. ¿Sale? Ahora, esta fruta que nosotros exportamos, fuertemente exportamos, ¿sí? ¿A qué mercado creen ustedes que llega? Principalmente. Sí, pero ¿qué mercado? ¿A qué país llega? Estados Unidos. ¿Estados Unidos? A todos, China, Países Bajos. a todos los que están en el hemisferio norte. No. Ya, nuestro principal comprador global de fruta y particularmente de la uva, especialmente de la uva, es Estados Unidos. Nuestro principal mercado de llegada. ¿Y por qué? Por el nivel de demanda que tienen. Recuerda que estamos en contraestación, así que nos viene de perilla. Además cerquita, son normalmente menos de un mes que nos demoramos en llegar con el cargador para allá. Y seguida por China, Países Bajos, efectivamente, ya pero en porcentajes harto menores. Sí, esos son los principales mercados. Y tiene una ventaja, me decía recién, que es que Estados Unidos está cerquita, es un mercado relativamente confiable, paga. Hay otros países que se demoran, o que se da la tendencia que se demoran en pagar, o son muy castigadores también con el tema del pago. Pero ¿qué drama tiene Estados Unidos? Las restricciones de importación. Tiene un presidente. Un drama tiene Estados Unidos. Pero ¿Han escuchado el tema de los aranceles o no? Sí. ¿La respuesta deja eso? ¿Y que ha tenido que devolver aranceles a otros países? Qué risa me pasa. Bueno, los aranceles son un tipo de impuesto, en el fondo, que grava a productos importados. ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué se establecen aranceles a los productos importados? ¿Saben? Si no saben, díganme. Los aranceles son una herramienta proteccionista. Es una herramienta que me permite hacer que el producto que viene de X país sea más caro que el que yo produzco acá. Con la idea de que prefieran el producto nacional. ¿Ya? Son medidas que pueden tomar los países hasta cierto punto dentro de los márgenes de la legalidad internacional. ¿Era proteccionista o prevencionista? Proteccionista. Entonces, claramente, la lógica atrás de esto es favorecer la industria nacional, evitando entonces que el consumo se vaya por aquellos productos importados. Eso significa que es el consumidor el que va a verse en la disyuntiva de pagar un 10% más por un producto importado o un 10% menos, en realidad, por un producto nacional. ¿Vale? El tema es que para la uva en particular es complicadísimo. La uva llega en contraestación cuando no tienen uva prácticamente en Estados Unidos, uva propia, sino que siempre uva importada. Y somos su principal exportador, ¿cierto? O sea, él nos importa la mayor cantidad de uva. Dime. Profe, ¿por qué con los impuestos si ellos ni tienen, qué van a preferir en su país si no tienen? La uva va a Porque entrar. se supone que es para preferir el producto Y ahí está nacional, el tema. ¿Y a quién más le vamos a vender si no a Estados Unidos? Cuéntame. ahí también dejan a nosotros así. Al final, nuestro producto no tiene tanta competencia ya más que la peruana. Y Perú creo que también está grabado con el mismo porcentaje de arancel. Por tanto, esa plata extra, ese 10% extra, lo que sea que te estén cobrando extra, lo recibe el fisco, el Estado. Plata que entra a las arcas fiscales. Es una forma de recaudar más impuestos, que es retramposa en este caso. Si tú tuvieses, al contrario, una industria acerera, ya que sí pasa, Estados Unidos sí tiene una industria acerera, produce acero, y los chinos también, y le venden a Estados Unidos. Estados Unidos dice ya,
estás vendiendo el acero muy barato, te pongo un arancel extra, paga más. En el fondo, el consumidor de ese acero a nivel nacional va a preferir el acero nacional antes que el chino. O no, o puede que siga comprando el chino porque aún así un arancel es más barato. Pero esas luquitas extra van directo a las arcas fiscales. Es una cosa medio tramposilla. Pagamos por entrar. Sí, pues. Pero aunque ellos no tengan, o sea, ellos lo pueden necesitar y nosotros estamos pagando. Pero nosotros somos los urgidos en vender la gestión. No tenemos aquí. Y ellos tienen eso, pues. Ah, pero ellos no, a ellos no les afecta no tenerlo. Solo no lo van a tener. Sí. ¿Me cachai? Entonces es una falsa libertad, ¿cierto? El capitalismo es así. Esa necesidad, ¿no? Bueno, y evidentemente todo esto se sustenta en el gasto, en el consumo. Perú aparece como una competencia súper importante, lo que pensábamos recién, tienen condiciones climáticas bien diferentes a las nuestras, están cerca del trópico, por tanto tienen la posibilidad de producir hasta 2 veces por temporada. Puede ser bueno, puede ser malo, depende de dónde estén. En Brasil les pasa lo mismo y tratan de evitarlo, tratan de hacer una sola producción, porque tienen condiciones climáticas distintas. En Perú, bastante más árido, al menos en las zonas de producción, funciona bien incluso tener esa condición. Por lo pronto, quizás dentro de las ventajas más importantes que tengan, es algo que Chile ciegamente no hizo. No sé si me alcanzan a ver de atrás, pero ahí dice recambio varietal. En la uva, al igual que en todos los cultivos, existe el desarrollo de variedades nuevas. Eso yo creo que por todos es sabido. Chile se demoró milenios en entender que tenía que hacerlo también. Nosotros seguimos produciendo una cantidad alta hasta cierto punto de variedades tradicionales, como la Thompson Seedless, una uva blanca sin semillas, alargadita, muy tradicional, Crimson Seedless, Red Glow, algo de Flame debe quedar, Superior, Autumn Royal y algunas otras clásicas, no las quise poner todas porque para qué. En cambio, los países que más éxito han tenido y que de hecho actualmente el cultivo de uva de mesa para exportación está sufriendo un boom importante como Perú, donde su superficie plantada se incrementa todos los años, hicieron todo lo contrario. Su esquema productivo partió al revés, partió con una proporción mucho mayor de variedades nuevas antes que las tradicionales. ¿Vale? Interesante, no sé si cachas cómo funciona el tema de las variedades nuevas. Si no están muy enterados, les cuento. Una empresa se dedica a desarrollar una variedad nueva, lo logra y la vende. Si te vendo plantas de mi nueva variedad, ponémosle de tinco. Te vendo plantas de tinco para que produzcas uva que tiene ciertas características. Luego dice, ok, me interesa, compro unas plantas que son más caras, evidentemente. No puedo propagar esas plantas. Si digo que tengo 1000 plantas, son 1000 plantas. Son súper estrictos con eso. Las demandas son groseramente altas cuando se ha detectado este tipo de fraudes de te paso unas plantitas por aquí, te paso unas plantitas por ahí. Porque se paga algo así como el derecho de autor. El royalty. Que es el royalty, exactamente. Yo desarrollé, yo te permito producir, pero tú tienes que pagarme por el derecho a producir esa cantidad. Esto funciona también con cupos. Algunas variedades dicen, ok, a nivel del hemisferio sur estoy mandando, voy a permitir que existan 40.000 hectáreas de esta variedad. ¿Por qué? Porque no me conviene a mí, desarrollador, que haya mucho más porque el precio va a ser menos atractivo y me van a comprar después menos plantas. Me conviene mantener ese mercado cautivo. Entonces te hacen todo el negocio, te regulan la oferta y te permiten tener una uva con ciertas características también. Creo que igual puedo tener una mala inversión. Sí, Porque sí. si sale una variedad nueva y claro, me cobran bien caro y ya me quedo cachado con... Pero el problema no es la variedad, ¿cachai? Que el proceso de segregación, de crianza de las plantas y la detección de sus características es muy eficaz, se demora mucho tiempo, más de 10 años se demoran en generar una variedad nueva, o podría llegar a más. Entonces, ¿por qué podría ser mala inversión? Porque no la supiste manejar. ¿O no le gustó Te la... compraste el ¿En Ferrari, cuanto al mercado? a hacer muchas te chocaste.
Que yo ni me supe como incorporar al mercado. Exacto. O la metiste en un lugar geográficamente o climáticamente erróneo, o tus manejos no estuvieron de acuerdo con lo que debieron ser. Ah, ya, pero no va porque la variedad era una falla. En rigor, ya es bien arriesgado lo que voy a decir. No hay variedades malas. No hay. El tema es que no han encontrado el lugar o la forma de cultivo. Hay malos negocios. También. Pero en general, para las variedades nuevas tienes como el camino de sabes que Allison se va a vender en tales cadenas y te la van a pedir de esas cadenas siempre. O sea, porque tiene un sabor, unas características que le gusta. Es un mercado no protegido. Y claro, son más caras. Eso es un hecho. Pero es algo que no hemos hecho nosotros de manera importante. El aumento de estas variedades ha sido súper progresivo, súper lentito. Esto de las variedades nuevas, chiquillos, para que se hagan una idea, tiene más de 15 años. Pero era porque no teníamos competencia directa. Pues. Entonces, ya al no tener esa competencia, te ¿Para qué- mantenían los para qué nos laureles. vamos- ¿Para qué nos vamos a apurar? Eso, sí, pues, eso pasó. Y seguimos con Thompson. Y es absurdo porque estas variedades, las tradicionales, suelen ser más caras de producir. Requieren mucha más mano de obra, muchas más aplicaciones de ciertos productos hormonales, por ejemplo, mayor control de botín, etc. Entonces lo que se busca en realidad en una variedad nueva es que mejore la perspectiva de venta, Y sea más humano. sea mucho más fácil y más barato el manejo, que tenga que hacer menos aplicaciones de productos en general y que tenga una mejor composición. Al fin y al cabo es más caro como conseguirlo, pero todo lo demás se abarata todo. De hecho, compensa perfectamente el pago del royalty y el pago de una planta más cara. Todo eso se compensa rápidamente con estas disminuciones de costo en el primer año. Y con las tradicionales, porque si es cara, o sea, no es cara conseguirla, pero es cara mantenerla. Se hace como te parece como un puesto de ganancia para un... Por eso se están ahorrando. Porque no son competitivas las variedades tradicionales. No las están pidiendo en el mercado externo y son más caras de producir. ¿Cuál es el negocio ahí? El tema es tomar la decisión de arrancar y replantar. Que insisto, es una inversión grande. Entonces, si no te cubriste las espaldas antes, no tienes cómo hacer la inversión grande ahora. Entonces, ¿voy por uva o voy por otro cultivo que quizá es un poquito más barato de establecer, pero es más rentable para, no sé, podría ser? Es como eso. Respecto de, para no alargarme demasiado, porque no sé si me queda mucho tiempo, vamos a hablar un poquito del contexto de uva vinífera. Pero antes, ¿tienen alguna pregunta, duda hasta ahora de lo que hemos conversado? ¿Les hace sentido lo que hemos conversado hasta ahora? Está complicado el desafío, la verdad. Está complicado a nivel como de la industria de la uva. Si lo quieren Pero ver que así. tampoco hacen como los cambios progresivos, pues, sino como que lo hacen de cuajo. O sea, si voy a cambiar variedad, saco todo. Y si fuera progresivo sería como más rentable, ¿o no? Pero tú programáis esto. Las tendencias de consumo y cultivo decían esto que te comenté recién, hace más de una década, hace más de 10 años, que se sabía del riesgo, no solo de la existencia de Perú más adelante, eso también se vio hace mucho más, y de Sudáfrica y la India, ojo, sino que también el tema del recambio varietal. Acá nos quedamos con la misma variedad para siempre, por los lugares va a pasar. Entonces, si lo hubiésemos hecho progresivamente, estaríamos. Si hubiesen cambiado un Son pañito muy cada 3 caros. años, estaría mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, respecto de la uva para vinificación, el contexto es un poquito distinto, bastante distinto, porque en realidad acuérdense que la uva para vino es una materia prima que se utiliza en la producción del vino. El tema es que el vino sí es un producto de exportación. Entonces estamos jodidos porque es exactamente la misma cadena que nos ata los pies en el caso anterior que ahora. Lo que pasa afuera nos afecta directamente. Y más acá, más en el tema del vino, que es un producto sanitario, no un alimento. La uva te la van a comprar porque es fruta y se come, ¿vale? El vino, claro, puede tener una importancia, y es rico. Claro, tiene una importancia Pero- como cultural, si quieres. Sí, es sustitutivo. No, un alimento. Y lo puedo sustituir así de fácil, súper fácil. Entonces el vino al ser un producto suntuario de alto valor, es súper susceptible al efecto que tienen las guerras, los conflictos económicos con Estados Unidos, aspectos asociados a la pandemia que todavía están pegando, que ustedes no lo crean. Todavía los coletazos de la pandemia pegan en el mundo del vino. El sobrestock
es un hecho, una realidad, y eso hace que todos los precios bajen. Los vinos chilenos son mejores por detrás del clima que tenemos nosotros. El frío, Bueno, la altura. una de las cosas que nos hace ser un cuarto país exportador a nivel mundial es precisamente eso, lo que tú mencionas. Y por eso en ese punto, en ese aspecto le ganamos a Perú. En ese aspecto que es nuestro ¿Qué no competencia. producen vino? Sí, yo creo que en ese sentido, por lo pronto, está más o menos tranquila la industria, porque no es su competencia directa, pero tiene todos los competidores. Ya. Bueno, y ahí, partiendo para Australia, que es como el más directo, es con el que más como cercanía productiva hay. El tema es que en Chile, si bien es cierto, hacemos harto vino, cerca de 12 millones de hectolitros, entre 10 y 12 depende del año. Ahí, claro, si lo miramos también año a año, hay cambios súper drásticos por temas climáticos y temas también internacionales, sobre eso. Hay algo que hay que considerar, y es que el vino chileno es súper barato. Incluso el vino a nivel interno es súper barato. Ustedes, no sé si han ido a Argentina, Mendoza, aquí en medio, quieren comprar una buena botella de vino, por lo menos van a tener que desembolsar cerca de 10 lucas para que sea bueno. Menos que eso es re malo, de verdad. Está bajo el nivel de lo que para nosotros es malo. Gato para nosotros es como la base, ¿cierto? Y no es malo, pero súper correcto. Pero gato para ellos un vino como de 8 lucas, no sé si. Va a haber un poquito de razón aquí para que fuiste. Eso no es Mendoza. Sí, es que bueno, en la zona de Mendoza hay una parte donde producen blancos, buenos, y el resto son puros tintos. El Malbec es lo que más se consume. Bastante, sí. Así es. Y los espumantes generalmente ellos lo hacen con el método Charmat, que es más rápido, más volumétrico. Sí, andan bien, en general. Sí. Sus vinos blancos secos son regulitos, no son tan buenos. Bueno, la cosa es que el vino chileno se vende muy barato. Y eso es bueno porque es competitivo. Porque van a preferir el vino chileno antes que el vino australiano siquiera, que es un poquito más caro. El problema es que es la cadena de eventos y ventas que llevan ese vino desde que era uva hasta el consumidor final. Si estoy vendiendo un vino que al consumidor le está costando, supongamos 10.000 pesos en el mercado externo, eso significa que la empresa que exportó el vino se llevó una tajada. La empresa que hizo el vino se llevó otra. La que vendió allá se llevó otra. El margen de ganancia es bajo. Exactamente, pero ¿a quién castiga este margen bajo? Al productor. Al Siempre el productor de la productor. uva. Siempre el productor. Y es una locura porque desde hace mucho tiempo se está pagando muy poquita plata por kilo, pero es absurdo que en pleno 2026 se estén ofreciendo 100 o 150 pesos por kilo de uva. Es una locura. Es absurdo de bajo. Es una estupidez. Dicho directamente. Y es tremendamente indignante porque tiene que ver con las condiciones productivas en este país. En este país existen dos grandes compradores de uva. Entonces, ese poder de compra dificulta la posibilidad de mover los precios de una manera al alza por parte del productor. ¿Por qué? En una zona yo tengo 20 hectáreas de uva, quiero venderlas. Son 20 hectáreas, cada hectárea produzca, o sea, 5.000 kilos, es un montón de fruta. Y Conchitoro tiene líneas y dice, tengo la línea 1 pago 120 pesos por kilo, línea 2 pago 230, línea 3 pago 330. Va, visita el viñedo, prueba la uva, ve tus manejos y dice, ya, esto calza con mi línea 2. Te pago eso. Y es raro porque cuando uno vende algo, si yo les quiero vender este celular, Yo pongo el precio. yo les digo, oye, este se lo vendo en 500 lucas. Porque tiene valor sentimental. Y yo le pongo el precio, y yo conozco los atributos, y tú puedes estar en desacuerdo y negociarlo. Y decirme, es que está muy caro, ¿no? 5 luquitas nomás está. Ya, ok, podemos llegar a un acuerdo, 15, ya, perfecto. Y ocurre.
Pero acá no hay negociación, acá es un establecer el precio y yo pago esto, tómalo o déjalo. Y no es un tómalo o déjalo de esta temporada, firmemos contrato. Yo te compro toda la producción, ya que es bacán porque es un peso menos de gestión. Pero ¿a qué costo? Aquí en vez de estar marginando un 25%, en esa venta estás marginando un escaso 13 o 12% que es mínimo. Estás ganando muy poquita plata por hectárea. Y eso lleva a que todos los años existan problemas asociados a esto. Han habido un montón de conversaciones entre los distintos gremios productores de uva, de vino, exportadores, etc. para ver esta situación, pero no llegamos a ninguna parte. ¿Por qué? Por el libre mercado. Es una de las desviaciones que tiene esto. Si tengo tanto poder de compra, yo pongo el precio. Si fuera al revés, no podría ser así. Sería una negociación mucho más dura. Pero si la gente no aceptara eso y no les vendiera la uva, ellos tampoco venderían vino. Pero hay mucha Es lo mismo que pasa con Estados Unidos. Que lo necesitan igualmente. Yo sobrevivo porque puedo vender esa uva. Yo necesito que tú me la compres. Quizás tú necesitas más porque efectivamente no vas a hacer vino. Claro. Meter un tercero. Pero igual ellos deben producto. tener otras cosas donde ganan plata. Exacto. Es quien tiene el poder de negociación mayor. Y Comprador. lamentablemente el poder de compra, en este caso, es excesivamente superior. ¿Y por qué no se puede hacer nada así como más legal? Como que una persona, como que ellos pongan su precio así, como por qué tiene que ser tan fijo que... Porque eso es el libre mercado. Resulta que cuando eso sí se puede hacer, sí se puede hacer. De hecho, se hace con los cereales. Se establecen bandas de precios. No sé si lo han hablado en alguna otra asignatura. Comercialización. Con la leche. ¿Tienen algo de comercialización ustedes? Con la leche. Ya. El Estado dice, no se puede pagar menos de esto. Eso, está jodido. Tienes que pagar eso al menos como piso. Pero eso es una distorsión de mercado muy grande. Muy grande. Altera todas las relaciones asociadas a esa cadena de producción. Y eso a un país que está así de internacionalizado como Chile, le juega muy en contra. Porque va en contra, valga la redundancia, de la libertad de mercado. Que es la banderita con la que hemos estado ondeando estos últimos 40 años. Por eso no se hace, en el fondo. ¿Se podría hacer? Sí. Se hace en Chile para dos productos, para contar. Porque mete susto, le quita seriedad también al país. Es como la pelota es mía, te la quito cuando quiero. O si queréis jugar, págame eso. Ese tipo de autoritarismos se ven mal, ¿sí? Y atacas a la libre competencia. Eso es grave para los tratados internacionales. Por eso no se hace. Entonces, claro, la presión debe surgir desde la misma producción. El tema es que no se logra, lo que les decía antes. Así que muchas personas están arrancando viñedos o bien dejándolos tirados y la producción decae progresivamente. Tenemos un montón de condiciones favorables, ya las conocen, ahí están algunos aspectos importantes también a considerar. Acá existen variedades nuevas, sí, desde hace mucho tiempo que se cruzan variedades entre sí, se obtienen variedades nuevas, pero en Chile tenemos también, somos bien conservadores. Sabemos que esta funciona, nos conocen por esa, le damos por esa. Listo. Y mientras no nos obliguen a salir de ahí, estamos bien. No nos arreglamos. Igual está bien porque, o sea, hay más aire, digo acá, porque en realidad es crear una marca y la marca se crea en el muy largo plazo. Les dejo ahí el link al Power BI de la fuente oficial de información. Les puse capturas de pantalla nada más porque quería mostrarles cosas particulares. Ya, acá está la superficie plantada para variedades blancas y tintas únicamente. Ojo, ahí dice pisqueras, pero por el título del dashboard nada más, pero en realidad son esas dos. Fíjense la distribución es fundamentalmente variedades tintas ubicadas en el Maule, O'Higgins y Ñuble.
¿vale? Esas son las tres regiones más importantes a nivel nacional. Cuarto lugar, la metropolitana. Quinto lugar, ¿cuál sería? No, Quinto lugar. Ñuble. No, en mí. Ñuble, tercer lugar. Tercero, cuarto, Valparaíso. quinto. ¿Qué sabes? Luego, si dividíamos esto entonces entre uva blanca y uva tinta, la blanca tiene una superficie plantada mucho menor, voy a hacer la sumatoria, ronda las 30.000 hectáreas, no es más que eso, distribuidas de esa forma. Fíjense que acá en Valparaíso hay 5.000 hectáreas y nos quedamos con Valparaíso mirándolo. Fíjense cuánto hay de tintas en Valparaíso, 2.000. Por lo tanto, es mucha más blanca que tinta, y eso creo que ya lo conversamos un poco antes, pero la distribución de la colocación de estos planteles productivos es relevante. Ya recuerden que aquí no solamente necesito que la fruta no se me pudra en la temporada o que alcance a madurar en otro extremo, sino que la composición de la fruta tiene que permitirme hacer un vino de X características. Con base en eso se toma la decisión de plantación. Tintas hay mucho más, por supuesto, cerca de 90.000 hectáreas, y entre blancas tintas tenemos esas variedades que son las más cultivadas. Por el lado de los tintos, ¿cuál creen ustedes? Ahí, primera arriba, no sé si lo alcanzan a ver. Cabernet Sauvignon, ya que es la variedad por excelencia tinta más cultivada en este país. Segundo lugar, pensando en tintas, solo en tintas, para agruparlas así, país. Ya, segunda variedad, una variedad emblemática, súper importante también a nivel nacional. Tercer lugar, Carmener. Wow, y aquí tenemos un cambio importante. Merlot ha sido desplazado hacia el cuarto lugar. ¿Ya? Merlot y Cabernet Sauvignon eran las dos variedades más importantes a nivel nacional. Ahora Merlot está mucho más abajo. En las blancas, ahí sí, Sauvignon Blanc. Segundo lugar, a ver si lo identifican, empieza con CH, Chardonnay, muy bien. Y en tercer lugar, Moscatel de Alejandría, que es una variedad blanca que muchas veces se utiliza como base para espumantes, ¿ya? O para refrescar otras mezclas. Raro verlo en botellas solitas. Esto ya, aquí nos acercamos más a la parte vitícola del asunto. En términos del régimen de riego, fíjense que bajo riego está el grueso de la superficie plantada a nivel nacional. Ahí están incluidas las pesqueras, esto es todo. Y lo siguiente que viene es el secano. ¿Saben lo que es el secano? Cerca de la costa. No, necesariamente. Sin tema, ¿no? sin riego, sí. El secano es aquella condición o régimen de riego en la que no regamos, ya que las plantas sobreviven y producen a partir de las lluvias de la temporada. Esto del secano corresponde fundamentalmente a las regiones del Maule, Ñuble y O'Higgins. La más plantada. Coincide precisamente, ¿cierto? Pero además está la condición climática de que les permite producir en esta... Pero les conviene porque va también en riego. Ya podría ser, pero producen menor fruta. ¿Por qué? Por el ¿Por la agua. lluvia? Que le echan a perder más. Porque no tienes como... Si te falta agua, tienes vallas más pequeñas. Las vallas más pequeñas son menos kilos de fruta, ¿cierto? Porque el racimo pesa menos. ¿Y lo pueden compensar lo que le falta el agua con riego? No se logra. No. O sea, puedes regar. Claro, o sea, Eso sería- como que Porque no sería secano. y no alcanzaba a tomar toda el agua del río. No. Es sin irrigación, completamente. Buena tu pregunta. Bueno, poder hacer una cuchufleteada y meterle un poquito de agua. Sí, así como si falta agua, le echamos un poquito. No tiene chance. Ah, bueno. Ya podría haber sido. Pero no, ahí estaríamos hablando de riego igual. Ya una cuestión medio híbrida entre una especie de secano y riego de emergencia. Vega es muy poquito lo que hay en Chile, cerca de 1.000 hectáreas. Vega es una condición en la que el suelo está semisaturado con agua. Ya normalmente eso está relacionado a la cercanía de cuerpos de agua importantes, ríos, lagos,
o sea, zonas de deshielo por las cuales se mueve de manera subterránea el agua, típico del paisaje cordillerano en septiembre o precordillerano. Ustedes pisan el suelo y suena como una esponjita, ¿ya? Que está saturado. En estos momentos. Sistema de conducción también aparece acá. Sistema de conducción para la uva vinícola es uno el principal. La espaldera, si tuviésemos que dibujarlas en altas y bajas, son como 90.000 hectáreas casi, 80.000 hectáreas. Segundo lugar, después de las espalderas, está el parrón español, la típica pérgola, ¿cierto? También se usa para uva para vinificación. En cuarto, o en tercer lugar, si nos agrupamos con las espalderas, está cabeza, o un sistema de conducción libre, que precisamente coincide con la superficie plantada en un régimen de secano. ¿Ya? Son muy cercanos los números y de hecho la distribución geográfica también lo es. ¿Ya? Gran parte de lo que es el secano está en cabeza. ¿Vale? Preguntas muchachines, hasta acá. Creo que como contexto un poquito más breve de la uva para vinificación, pero creo que es como suficiente, ¿ya? Para entender dónde estamos. Para finalizar, me gustaría abordar ya materia como tal, pero una materia tan extraña. ¿Qué entienden por fenología o por ciclo fenológico? De vida, Las etapas, como de crecimiento de vida. ¿vale? Son las etapas entonces que tiene una planta en su ciclo anual de desarrollo que siempre se cumple, ¿cierto? En la medida que la planta no muere, evidentemente. Esta fenología es la misma tanto para uva de vinificación como para uva de consumo fresco, es exactamente lo mismo, recuerden que es la misma especie. Lo que sí cambia entre variedades es el momento de ocurrencia, ¿ya? Y evidentemente los requerimientos para que esas etapas o eventos fenológicos sucedan. Vamos a partir, igual los voy a ir anotando acá para que los tengan para resguardo. Vamos a establecer los principales, porque si ustedes miran algunos autores, 34 a 45 estadios fenológicos podrían ser perfectamente. No voy a hacer que se aprendan eso, sino que nos vamos a centrar en los más importantes. ¿Y por qué? Porque los manejos dependen de eso. Pero esos 34 igual se van a encontrar en todas, Yes. solo que no importa tanto. Es como cuando vamos a visitar a la clase tienes que partir más finito el queque. Agreguemos un gran estadio fenológico. Hoja expandida. Por decir, primera hoja expandida, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, a la floración. O 10. Pero eso variado. Podría Pero cualquier simplificar. variedad va a tener Y más si pudiese tener más. como que si la 34 variedad, Exacto. Sí. Si en los porcentajes de floración tú dices ya 1%, 2%, 3%, tienes ya 100 etapas solo. Vamos a partir por la primera. ¿Cómo se llama esta etapa o estadio? ¿Yema dormida? Vale, pero en general, Ah, receso invernal. ¿Cierto? La yema efectivamente está en un estado en el que está durmiendo, entre comillas, es súper inhibida, no brota hasta que se cumple el requerimiento del frío y empieza a acumularse calor. Luego viene un proceso yema hinchada o hinchado de yemas, que es cuando esta yema está durmiendo, empieza a activarse, es decir, ya cumplió su requerimiento de frío y ahora empieza a aumentar la tasa de respiración en los tejidos internos. Y progresivamente se hincha, aumenta su volumen y eso fuerza a que las escamas, que son estas estructuras café que están aquí encimita y que vimos ayer en el terreno, se separen. Una vez separadas, dejan a la vista la pilosidad, ¿cierto? Y hablamos de yema algodonosa. ¿Vale? Que en el fondo es cuando ya las escamas se separan completamente,
y vemos esa pilosidad. Por debajo de esa pilosidad, esa pubescencia, aparecen las puntitas de las hojas. Vamos a llamar a ese estadio fenológico puntas verdes. Cuando empiezan a aparecer estos bordes verdes. Esas hojitas van a comenzar a expandirse, a estirarse un poco y progresivamente van a quedar a la vista las hojas correspondientes a los primeros nudos de ese brote. Luego el estadio fenológico siguiente dice en relación con esta estructura. ¿Qué será eso? Hojas expandidas. Un racimo, dicen por ahí. No, son la hoja. Inflorescencia visible. Y aquí cuando en paralelo nosotros igual podemos hacer observación de otros estadios que quizás no son tan relevantes desde la perspectiva de los manejos, pero se los voy a dejar explicados. Ahora no van a hacer una hoja. Segunda, tercera. Primera hoja. Las hojas al principio, cuando aparecen en el brotecito, no están completamente expandidas. Son hojas que todavía están en proceso de formación. ¿Ya? El grueso de la estructura ya está formada, le toca madurar. No tienen estomas, estas hojitas chiquitas. Por tanto, no hacen fotosíntesis, pese a que las vemos verdes. ¿Ya? Por tanto, todo ese proceso de maduración y desarrollo de estas estructuras que permiten la fotosíntesis viene a posteriori. Cuando hablamos de que la primera hoja ya está expandida, la hoja significa que ya deja de estar hacia arriba, y obviamente se expande y cae hacia abajo. En ese punto, esa hoja podemos decir que es activa fotosintéticamente. Las primeras hojas son las más importantes, especialmente cuando estamos formando una planta nueva. ¿Ya? Plantas en formación implican mucho cuidado, particularmente en estas primeras hojas que hacen la fotosíntesis, porque nutren el brote. Recuerden que todo este proceso, hasta antes de la primera hoja expandida, es a costa de los nutrientes que tenía la planta como reserva dentro de la madera. Las plantas que salen del receso funcionan como una especie de semilla. La semilla o el embrión de la semilla recurre a los cotiledones y saca de ahí los nutrientes y la energía. En el caso de la planta, ya adulta, recurre a las reservas que tenía en la madera. ¿Vale? Madera vieja, raíces, normalmente. Luego tenemos los botones florales unidos o juntos, como los quieran llamar. Esa que está redondita, son botones florales. Ya no son bayas, todavía no ha ocurrido la floración. Luego tenemos los botones florales separados. Que ahí era cuando su compañera preguntaba, bueno, ¿podemos tener más estadios fenológicos? Sí. Entre medio podríamos poner botones florales separándose. Sí, no están juntos ni están completamente separados, sino que están en un punto intermedio. Y de hecho, si buscas en la lista de Kuhn, que era lo que mostré al final, aparece. Sí. Acá ya los botones florales están separados, tienen un acercamiento, fíjense, están ya completamente distantes.